sus manos y sus pies y reflejar su imagen. A leer en Juan capítulo 10. Es una parábola que todos conocemos, que es la parábola del redil. Entonces, dice así: de cierto os digo, el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, ese es ladrón y salteador. Mas el que entra por la puerta, el pastor de las ovejas es. A este abre el portero, y las ovejas oyen su voz, y a sus ovejas llama por nombre, y las saca. Y cuando ha sacado fuera todas las propias, va delante de ellas, y las ovejas le siguen. Porque las ovejas conocen su voz, mas al extraño no seguirán, sino huirán de él, porque no conoce la voz de los extraños. Bueno, Jesús está hablando de esta parábola con anterioridad en Juan 9, 38, 39. Jesús les dijo a aquellos que estaba hablando, dice: para juicio he venido yo a este mundo, para que los que no ven, vean, y los que ven, sean cegados. Así que Jesús hablaba por parábolas y vemos, por ejemplo, en Mateo, capítulo 13, versículo 13, Jesús dice, ¿no? Por eso les hablo por parábolas, porque viendo no ven, y oyendo no oyen ni entienden. De manera que se cumple en ellos la profecía de Isaías, que dijo: de oído oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis. Porque el corazón de este pueblo se ha engrosado, y con los oídos oyen pesadamente, y han cerrado sus ojos, para que no vean con los ojos y oigan con los oídos, y con el corazón entiendan y se conviertan, y yo los sane. Jesús se está refiriendo aquí a él mismo. Él hablaba por parábolas, pero sabía que las parábolas eran tan sencillas que incluso los intelectuales religiosos poderosos no las iban a entender, porque tenían endurecido su corazón. Pero él les predicó. Algunos creyeron, pero la mayoría endurecieron su corazón. Y entonces Jesús hablaba, ¿no? Por parábolas. Siempre usa las parábolas, pero la mayoría de las personas que eran capaces de entender, que un niño puede entender, él no las podía entender. Entonces Jesús se presenta, ¿no?, como ese verdadero pastor, gobernante de su pueblo, que contrastaba con los falsos profetas y falsos maestros de la época. Entonces, él está como un poco condenando, ¿no?, a esos aparentemente pastores de Israel, pero que no eran pastores, no eran guías con ejemplo y fidedignos, sino todo lo contrario, querían apartar de Jesús al pueblo. Entonces Jesús aplica esta parábola a sí mismo, ¿no? Por eso se enfadaron, ¿no? Dice el versículo 6 que esta alegoría les dijo Jesús, pero ellos no entendieron qué era lo que les decía. En el versículo 19 dice que volvió a haber disensión entre los judíos por estas palabras. Muchos de ellos decían, demonio tiene y está fuera de sí, ¿por qué le oís? Siempre el diablo, o a través de mentes que han sido renovadas o mentes con otros deseos de prestigio, de poder y de mantenerse en alto en la relación del pueblo, hacía que no dejaban cabida a Jesús para que la gente no se iría detrás de él. Pero aquí algo proclama, ¿no?
el Señor proclama que Él es el pastor. Dice que Él, el que no entra por la puerta del redil de las ovejas, versículo 1, sino que sube por otra parte, ese es ladrón y salteador. Así que Jesús se presenta como el verdadero pastor, pero los fariseos afirmaban que ellos eran los pastores y guías del pueblo. Pero sin embargo desechaban a Jesús, en quien se cumplía todas las profecías del Antiguo Testamento. Ellos deberían de saber que Jesús era aquel que estaba profetizado en el Antiguo Testamento y que estaban viviendo el tiempo del cumplimiento de la profecía, de ese pastor que se esperaba, del ungido de Dios. Por lo tanto, no quisieron pues echar por tierra su testimonio, ¿no? Bien, pues una de las cosas que dice es que el ladrón entra por otra parte. ¿Qué ocurre cuando la gente quiere venir a Dios sin Jesucristo? Pues quiere entrar en el redil por otra parte. Jesús, esa es la puerta. ¿Cómo entrar a la salvación? ¿Cómo pertenecer al redil de Jesús? Pues hay que entrar por el mismo Jesús, que es la puerta. Pero hay personas, instituciones o religiones que quieren que esa puerta no exista y entran por otro lugar, porque ellos son ladrones y salteadores. Pero el que entra por la puerta, versículo 2, el pastor de las ovejas es. El que entra por la puerta tiene esa libertad, porque tiene la libertad de que es su redil. Jesús entra por la puerta para cuidar de las ovejas, para ayudar a las ovejas. Y vemos que también el redil es un cercado para proteger. Limita un lugar para proteger y guardar, como bien las ovejas suelen estar guardadas en su redil. Es un lugar de protección, es un lugar de descanso, de tranquilidad. Aquí habla del portero y las ovejas, versículo 3, y este abre el portero y las ovejas oyen su voz, y sus ovejas llama por su nombre y las saca. El portero es Dios, pero Dios no va a permitir que nadie entre al redil sino a través de Jesucristo. ¿Cuántas personas quieren llegar al cielo, quieren ser salvas, pero desechan a Jesús? Por lo tanto, son ladrones y salteadores, no pueden entrar en el reino de los cielos si no es a través de Jesucristo, ¿no? Así que Jesús cumplía la profecía, ¿no? Y aquí hay algo que también dice que Jesús llama por su nombre a las ovejas y las saca. Jesús muchas veces llamó por su nombre a las personas que salvó. Ellos se sorprendieron de por qué conocía su nombre. Jesús conoce tu nombre, Jesús conoce el mío, Jesús conoce los nombres de aquellas personas que han de entrar por el redil. Y dice que las saca fuera y a todas las propias. Las saca fuera a todas las propias. El Señor nos llama a libertad. Las ovejas que estaban inmersas en la ley del pueblo judío, el Señor las trae a la libertad de los hijos de Dios. La ley se terminó con Jesús. Por lo tanto, Jesús quiere sacar a la gente de la religión, de la religiosidad, de las normas de conducta sin más y sin Jesús. Quiere sacarnos a libertad, porque a libertad nos llamó el Señor y el Señor nos ha hecho libres. Así que el Señor proclama que Él es el pastor de las ovejas y Él quiere sacarlas a la libertad de los hijos de Dios. Es la libertad de su gracia. Ya no hay que hacer obras, ya no hay que hacer sacrificios, ya no hay que hacer esfuerzos, sino que Él nos llama a su gracia, nos saca de la atadura, de las ataduras de querer ganar la salvación por nosotros mismos. Hoy en día la sociedad es igual. La sociedad lucha y pelea por ganar su salvación fuera de Jesús. Pero no hay salvación fuera de Jesús.
Realmente el que nos da la libertad y que nos saca a una nueva vida es Cristo, ¿no? Y encima dice que va delante de nosotros. Jesús siempre va delante de nosotros. ¿Por qué? Porque es un guía fiel a quien podemos seguir. Hay muchos guías infieles, hay muchos guías en los que realmente no se les debe de seguir. Y ya puede ser políticos, religiosos o de la índole que sea. Gurús o idolatría. Jesús es ese guía que va por delante, además es ejemplo. Él es el ejemplo vivo de que realmente podemos confiar en Él. No nos lleva a ninguna parte, Jesús no nos lleva a ninguna parte que Él no haya ido primero. Por eso que si seguimos a Jesús, Él sabe por dónde nos está llevando y conoce todas las trayectorias de tu vida y de mi vida. Y conoce dónde nos va a llevar. Y podemos estar seguros en Él, porque en Él no hay tropiezo, en Él hay seguridad. Pero cuando uno confía en los líderes religiosos fuera de Cristo, pues lo que ocurre es que el camino puede ser de muchas derivas y de mucho sufrimiento. Así que va delante de ellas y dice que le siguen, porque conocen su voz. Seguir a Jesús es algo que, como hemos visto, el bautismo es la primera parte, el primer paso de una tremenda aventura. Seguir a Jesús es que tenemos que estar dedicados a Él, tenemos que constantemente permanecer en Él, perseverar en Él. Él es nuestro guía, tenemos que seguirle. Y sabemos que allí donde el Señor nos lleva es un lugar seguro. Podemos pasar por esos momentos en los que, como hemos escuchado, puede haber turbulencias, dificultades, pero si nuestros ojos están puestos en Jesús, como dice la Biblia, el autor y consumador de la fe. Así que Él va delante de nosotros y nosotros debemos de seguirle, ¿no? Conocen su voz y le siguen. Qué importante es conocer la voz de Jesús. Hay algo que a través de las tecnologías actuales, cuando, por ejemplo, en una radio tú quieres sintonizar un programa, pues tienes que sintonizar en la clave exacta para ver ese programa, ¿no? Y a veces hay como interferencias. Hay muchas interferencias en nuestra vida cristiana, interferencias que vienen de aquí, de arriba, de abajo, pero no son las ondas de Jesús. Nosotros tenemos que saber cuál es su voz, entender cuál es su voz, saber que es su voz la que nos guía y no otras voces. Y entonces, como aquí Jesús está afirmando que conocen mi voz, conocemos la voz de Jesús, sabemos que Él es cuando nos llama, que Él es el que nos habla, que Él es el que nos guía, el que nos dice por aquí, por allá, esto sí, esto no. Y tenemos que aprender a discernir la voz de Jesús para no errar. Pero dice que tampoco conocen la voz de los extraños. Nosotros no tenemos que escuchamos las voces de los extraños, porque el diablo, aquí hay algo que luego sigue diciendo que tiene que ver con el diablo, dice que el diablo ha venido para matar, robar y destruir, pero el Hijo del Hombre ha venido para que tengáis vida y vida en abundancia. Entonces, la voz de los extraños se está refiriendo a aquellas voces que no apuntan, que no hablan con claridad, que no dicen la verdad, que persiguen otros objetivos, otros deseos. Entonces, Él mismo se presenta como esa puerta, la puerta de las ovejas. Y dice que, todo el versículo 8, que todos los que... Perdón. Dice Jesús en el versículo 8 que todos los que antes de mí vinieron son ladrones y salteadores, pero no los oyeron las ovejas. Un ladrón y un salteador es aquel que transgiversa la doctrina,
que no dice la verdad, que dice medias verdades. Un ladrón y un salteador es aquellas personas que pueden decir cosas buenas, pero que no son ejemplo y testimonio en sí mismos. Son personas que defraudan, que conocen la verdad, pero no la aplican a su corazón. Esos son ladrones y salteadores. Pero dice que no los oyeron las ovejas. Y vuelve a decir el versículo 9, que yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo, entrará y saldrá y hallará pastos. Así que esto les pusieron muy enfurecidos a los judíos, porque pensaban que era el único estatus religioso en el cual Dios había elegido para que la gente sería salva, pero no era así, sino que Jesús, en el que se cumplían las promesas, era Él al que se debía de oír y al que se debería de creer y al que se debía de entrar por esa puerta. Y dice que saldrá y hallará pastos, entrará y saldrá y hallará pastos. Esto es hermoso porque el Señor a libertad nos ha llamado. Con el Señor podemos entrar, podemos salir, no podemos estar atados a cosas, sino entramos y salimos en su presencia, vivimos, andamos, actuamos, y dice que hallaremos pastos. Significa que realmente Jesús, entramos en el redil, pero no es un lugar de encerrona, es un lugar de libertad donde entramos, vivimos, salimos, y dice que hallaremos esos pastos, ¿no? Los pastos que hablan de sustento, de refrigerio, de alivio, de llenura, de satisfacción. Dios quiere que vivamos vidas satisfechas y vidas contentas, ¿no? Por eso que entrar por la puerta de Jesús es desear la salvación. Tendremos vida eterna. Esa puerta es la que nos libera del pecado, la que nos saca de la religión y nos saca de conjeturas y pensamientos en los cuales estábamos confundidos. Nos libera del pecado que está en nosotros cuando lo reconocemos. Y ese sentimiento de culpa que hay en el hombre, también el Señor la quita, porque Él es el que puede dar paz y perdón, y el hombre y la mujer pueden entender que realmente en Jesús esa puerta, la culpa es quitada, la condenación es quitada, y Jesucristo es esa única puerta de salvación, y no hay ninguna otra, como hemos leído hoy en Hechos 4:12. En ninguno otro hay salvación, porque solo Jesús ha sido dado a los hombres, el único que ha sido dado a los hombres para que podamos ser salvos. El versículo 10, entonces, es un versículo que está aquí metido porque el ladrón es el diablo que usa personas, instituciones, religiones, organizaciones, que lo que quiere es hurtar, matar y destruir. Versículo 10. Y yo he venido para todo lo contrario, para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. O sea, el diablo quiere todo lo contrario de lo que Jesús quiere. Y él es el manipulador que quiere manipular todo para que la gente no venga a Jesús, no crea que Jesús es la única respuesta y que puede haber otras respuestas, pero la Biblia dice que no hay bajo el cielo nadie dado a los hombres en que podamos ser salvos, sino solamente Jesucristo, ¿no? Así que ese buen pastor, el buen pastor prometido, ¿qué nos habla? Así como la vida común de un pastor normal en el campo con las ovejas, ilustra ese cuidado y dedicación delicada de Jesús por su pueblo. Así que todos los que hemos creído en Él, vamos a tener a un pastor que es cuidadoso, vigilante y amoroso, y que lo distingue de todos los demás pastores, que se presentan como pastores. ¿Por qué? Porque Jesús fue el que murió por sus ovejas. Esa es la singularidad del buen pastor. Y más adelante habla del pastor asalariado. Eso tiene que ver que Jesús muestra la diferencia entre el pastor asalariado
o los líderes religiosos asalariados a que Él realmente demostró su afecto, su cuidado y su amor en que entregó su vida en la cruz para salvar a las ovejas. Y en la Biblia se le llama el buen pastor, el gran pastor de las ovejas, el príncipe de los pastores. Así que, luego vamos a leer, pero debemos de ver y de notar que el pastor no sirve por un sueldo o la honra por un asalariado. El pastor verdadero cuida de sus ovejas, mientras que el pastor falso primero piensa en sí mismo y el puesto que ocupa. Y entonces Jesús sigue diciendo, versículo 11, yo soy el buen pastor, el pastor bueno, el pastor da su vida por las ovejas. Esa es la diferencia. La diferencia del falso del verdadero es que el verdadero siempre ofrece sacrificio, entrega, dedicación, abnegación y no busca otra cosa. Y dice el versículo 12, mas el asalariado y que no es el pastor, de quien no son propias las ovejas, cuando ve venir al lobo, deja las ovejas y huye, y el lobo arrebata las ovejas y las dispersa. Así que el asalariado huye porque es asalariado y no le importan las ovejas. Hoy en día en el liderazgo tenemos que entender que hay dos tipos de líderes. Los líderes que buscan un puesto, buscan una economía, piensan en sí mismos, y aquellos que se sacrifican y se entregan por el redil al que Dios les ha puesto. Como bien dice que Jesús es el príncipe de los pastores, en Pedro habla, ¿no? 1 Pedro 5:4. Así que los pastores son subordinados al gran pastor, pero el pastor también tiene que parecerse a su maestro, le tiene que seguir y tiene que ser ejemplo como Jesús lo dio, y tiene que ir donde Jesús le lleve y tiene que negarse a sí mismo, como todos los creyentes, ¿no? Como ovejas de Jesús también tenemos que dejar de mirar muchas cosas y enfocarnos en lo que Dios quiere que hagamos. Así que al asalariado huye porque es asalariado y no le importan las ovejas. Jesús vuelve a decir, yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen. Así como el Padre me conoce y yo conozco al Padre y pongo mi vida por las ovejas. Tengo también otras ovejas que son de este redil, aquellas también debo traer y oirán mi voz. Y habrá un rebaño y un pastor. Por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. La total libertad de Jesús, de que Él mismo entregaba su vida, no se le impuso nada, Él la entregó voluntariamente. Así que de Él mismo la entregó. ¿Qué deben de hacer los pastores? Entregar su vida voluntariamente, sin buscar recursos, prestigio, poder, aplausos, reconocimiento, o ser exaltados, o ser adorados. Él mismo dice que tiene poder para ponerla y tiene poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Decir el versículo 27 que sigue hablando, sigue diciendo de lo mismo, ¿no? Que mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y ellas me siguen. Qué hermoso, ¿no? Oír la voz de Jesús, conocer a Jesús y seguirle. Y yo les doy vida eterna. Y dice, no perecerán jamás ni nadie las arrebatará de mi mano. Esta es una tremenda promesa para el creyente. Que oír la voz de Jesús, empezar a seguirle, pueden encontrar envites, órdagos en la vida cristiana. Pero Él dice que no perecerán jamás. No perecerán jamás. Ni nadie las arrebatará de mi mano. Nadie va a quitar nuestra vida de las manos de Jesús. No tiene poder ni potestad, porque el Señor será el que esté con nosotros, ¿no? Así que debemos de estar en constante comunión con el Señor, oír y seguirle en este tiempo presente, y esto denota una actividad constante. Tenemos que venir a la iglesia, tenemos que
congregarnos, porque hoy en día, en estos tiempos que corren, hay personas que no creen que se necesita congregarse. Entonces, si tú no estás en un redil, alguien que tu hermano ore por ti, te proteja, te exhorte, te diga que esto está bien o que esto está mal, que te corrija, pues entonces eres presa, ¿no? Que el diablo está como león rugiente buscando a quien devorar. Si uno no está en una iglesia, sigue a Cristo, está en comunión con los hermanos, no va a caminar muy lejos. Enseguida va a ser engañado, distorsionado. ¿Cuánta gente vapuleando por ahí con conceptos cristianos, pero que sin embargo están tan lejos, pudiendo estar en comunión en una iglesia, ¿no? Así que nos da vida eterna y no pereceremos jamás. Esta es una promesa, ¿no? Que nunca seremos desterrados del amor de Dios y nadie nos podrá separar, ni circunstancias terrenales, ni enfermedad, ni muerte, ni destrucción podrá separarnos del amor de Dios. Así que hay una protección segura. Incluso aquellos que nos sentimos débiles y nos sentimos frágiles y nos sentimos limitados, si nosotros escuchamos y seguimos a Jesús, no pereceremos jamás. Así que no importa que te sientas débil, debilitado, frágil, tú sigue a Jesús porque no perecerás jamás. El Señor será el que te va a ayudar y va a estar contigo, ¿no? Amén. Bueno, vamos a orar y darle gracias. Señor, te damos gracias por habernos llamado, porque hemos podido oír tu voz, porque hemos podido seguirte. Gracias porque estamos en el redil, en la libertad de los hijos de Dios, sin ningún tipo de, Señor, religiosidad ni religión que imponga sobre nuestros hombros pesada carga, sino que estamos en la gracia, en la misericordia, en el perdón incondicional, en un nuevo caminar en libertad. Gracias por los pastos que tú nos das. Gracias por la vida libre que tú has generado y has hecho en nosotros. Gracias, Señor, por estos hermanos que van a dar este paso para que, como han dicho, Señor, puedan perseverar constantemente. De allí donde tú vas, ellos te sigan. Lo que tú les inspires y les digas, ellos hagan y se esfuercen. Señor, estamos en un lugar seguro, en un lugar en el que realmente disfrutamos. Disfrutamos como ovejas de tu prado, Señor, porque tú nos llevas a fuentes cristalinas, a pastos, Señor, donde sustentas nuestra vida y donde nos das paz y descanso. Bienvenido, Jesús, toma tu lugar en nuestra vida, en la congregación. Señor, muévete en cada uno de nosotros, Señor, con poder y gracia, y danos, Señor, las fuerzas para perseverar y seguir en ti, Padre. En el nombre de Jesús. Amén, amén, amén. Déjanos ver tu poder en nuestra generación.